Por desgracia tenemos una semana más de guerra y tenemos por tanto una semana más de tutela rusa. Como siempre, quiero recordar que Tutela Rusa es una selección que hacemos de las selecciones que a su vez hace Julia Davis, reportera de The Daily Beast, que todos los días ve la tele rusa para que no la tengamos que ver nosotros, y hace selecciones que publica prácticamente todos los días acerca de lo que están diciendo los principales propagandistas rusos, no los programas de diversión, entretenimiento, canciones, aunque ahora las canciones son casi todas militares, sino lo que hacen los principales propagandistas rusos, que son los que tienen la mayor influencia sobre la gente que en Rusia todavía ve la televisión, que generalmente no son los jóvenes, sino la gente mayor. Y hoy, pues, agradeciéndole como siempre a Julia Davis su permiso tácito para hacer esto, se la mandamos todas las semanas y le pone me gusta, pues nunca ha dicho te doy permiso de usarlo, pero bueno, yo soy muy cara dura, entonces parto de la base de que ella nos lo ha permitido tácitamente. Y hoy vamos a hablar de conquistas y mercenarios, sobre todo cuando usted recuerda que, pues, la guerra de Rusia contra Ucrania es fundamentalmente una guerra de conquista, es decir, una guerra donde Rusia quiere recuperar un territorio que en alguna época fue evidentemente parte de Rusia, luego fue una de las repúblicas soviéticas durante la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no desde el principio, desde el 17, sino más adelante. Algún día vamos a contar esta historia de el independentismo ucraniano y sus meandros tan extraños que pasan por la personalidad, por supuesto, de Stepan Bandera, este nazi nacionalista, que para muchos es un símbolo por ser nacionalista, no por ser nazi en Ucrania. Pero bueno, es otra historia. La idea es que la razón principal, pues, para el ataque a Ucrania es la recuperación del gran imperio ruso que se ha propuesto Putin y que ha mencionado en muchas ocasiones, y que es también uno de los sueños de Alexander Dugin, el llamado filósofo de cabecera de Vladimir Putin. Pero antes de arrancar exactamente con eso, quisiera yo mencionar una cuestión que me parece importante para poder hablar de lo que dijeron los propagandistas rusos esta semana. Aquí tenemos el 21 de febrero de 2023 la Human Rights Watch, los observadores de los derechos humanos acusaron al ejército ruso de utilizar bombas de racimo en el ataque a civiles de Kramatorsk. Fue un ataque que se llevó a cabo en una estación de trenes que dejó cerca de 60 muertos, todos ellos civiles, y más de 100 heridos. Usted nunca se olvide que la guerra se está llevando a cabo en territorio ucraniano, que ningún civil ruso ha resultado herido ni mucho menos muerto en esta guerra, extrañamente, que Ucrania hasta este momento ha evitado atacar objetivos civiles en Rusia, y que una de las razones por las que unas determinada cantidad de armas que ha pedido Ucrania no se las han entregado sus aliados de Occidente, fundamentalmente países de la OTAN, pero también países que no están en la OTAN, Estados Unidos y otros, se niegan a dar ciertas armas que podrían utilizarse para atacar objetivos dentro de Rusia. Es decir, de alguna forma se está obligando a Ucrania a que mantenga las acciones militares dentro de su territorio y se fije el objetivo de echar a los rusos hasta las fronteras originales que manifestó como aceptables Rusia en los tratados de 1991 y 1994. Esto ya le he contado y perdónenme si lo repito. Bien, Rusia ha utilizado bombas de racimo para atacar a civiles. En esto que hoy mismo estábamos comentando esto que estábamos comentando en nuestro streaming del jueves, que ya se lo comentamos a alguien que estaba muy escandalizado por las bombas de racimo, comentábamos que las bombas de racimo se utilizaban para detener, por ejemplo, columnas de infantería y columnas de tanques, porque son bombas que esparcen multitud de pequeñas bombas que crean una gran destrucción en un amplio radio. Y una de las razones por las que están prohibidas es porque, como ya la guerra no solía ser así, aunque en Ucrania está siendo así,
La única utilidad que tenían las bombas de racimo era contra objetivos civiles y se usaron en Vietnam, se usaron en Laos, se han usado en muchas ocasiones contra objetivos civiles, y de allí que haya un rechazo a las bombas de racimo, que muchísimos países las hayan prohibido, pero no han firmado la prohibición ni Rusia, ni Ucrania, ni los Estados Unidos. Bueno, entonces Ucrania en principio ha pedido bombas de racimo para atacar a las trincheras y los espacios donde están reunidos las tropas rusas que están tratando de detener la contraofensiva ucraniana. No para atacar civiles, porque no están atacando civiles hasta ahora. Evidentemente hay un miedo de que si en un momento dado Ucrania decidiera atacar, Rusia pudiera usar estas armas contra los civiles. Pero hasta el momento no lo han hecho, y si lo hicieran perderían tanta credibilidad que ese es un motivo más para creer que es muy difícil que lo hagan. Pero Rusia sí ya ha atacado con municiones de racimo a civiles ucranianos, y como lo decía en el streaming, leímos parte de esto. El 30 de marzo el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por parte de su directora Michelle Bachelet, informó de al menos 24 casos de uso de bombas de racimo por parte de Rusia contra la población civil ucraniana desde el inicio de la invasión. Se han registrado cientos de ataques por parte de fuerzas rusas con bombas de racimo en las ciudades de Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Kiev, Luhansk, Mykolaiv, Odessa, Sumy, Kharkiv, Gerson y Chernihiv. Se dice que han muerto 215 civiles a causa de estos bombardeos, 474 han resultado lastimados, y el uso de estas bombas son bombas aterradoras, pero es que todas las armas son aterradoras. Pero el uso de estas armas contra poblaciones civiles se considera que infringe los derechos de la ley humanitaria al nivel tal que el Tribunal Penal Internacional ha lanzado una investigación en la Comisión de Crímenes de Guerra en territorio ucraniano por el uso de bombas de racimo. Queda claro, pues, que quien usa bombas de racimo es Rusia, y que las bombas de racimo que ha pedido Ucrania es difícil que se usen para civiles, y ojalá no fuera necesario usar ningún arma, porque ninguna es bonita, aunque algunas sean más aterradoras. Bueno, pues ahora vamos a escuchar lo que nos empezaron a contar el día de hoy los chicos de Tutela Rusa. Esto es lo que acusa ahora el principal propagandista ruso, Vladimir Solovyov. Al mismo tiempo, están bombardeando nuestras ciudades con armas de racimo. Es decir, está diciendo que son los ucranianos los que están bombardeando a los civiles con bombas de racimo en su territorio, en el territorio ruso. Esto evidentemente no es cierto. No le temen a nada. Creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Dejen de perdonarle la vida a Berlín y París. Dejen que los contribuyentes alemanes, franceses, británicos y estadounidenses lloren por sus ciudades. Déjenlos pensar sobre la fortuna de sus civiles. Finalmente redirijamos nuestros misiles a los centros de toma de decisión, las capitales de esta acelerada Europa nazi. Y entonces, finalmente, la idea siempre es, esta guerra la comenzó Occidente, se obligó a Rusia, algo pasó que obligó a Rusia a invadir Ucrania. Y entonces Margarita Simonian, que es la jefa de Russia Today, ex patrona de Ina Afinogenova, nos dice, a modo de sorna, es lo que él quiso, es su culpa, que se queme su casa y no la tuya, que su esposa sea viuda y no la tuya, que su madre llore hasta perder los ojos y no tuya, que su familia lo espere sin esperanza, no la tuya. Esto es pues por lo que dices, ¿no? Y luego dice Margarita Simonian, en vez de darnos las gracias por salvar a la civilización europea, porque el yugo tartar-mongol se detuvo con nosotros y de otro modo no habría civilización europea. A ver,
lo que está diciendo Margarita Simonian, y es muy interesante, es que Europa debería estar enormemente agradecida, interminablemente agradecida, porque a mediados del siglo XIII, el Rus de Kiev, que era un país que no existe hoy, detuvo las invasiones tártaro-mongolas. Pero el Rus de Kiev, que fue invadido por los mongoles, pues no era Rusia. De hecho, la capital era Kiev. Y el Rus de Kiev lo regía la dinastía rúrica. Y la dinastía rúrica, aunque suene rusa, no era rusa, sino que fue fundada por un príncipe varego, una rama de los vikingos que fueron los que tuvieron el Rus de Kiev durante largo tiempo, y que no tienen ni el país, ni los varegos, nada que ver ni con Vladimir Putin, ni con Margarita Simonian, ni con toda esta banda. Pero ella alegremente dice que Europa debía estar agradecida hoy y permitirle a Rusia que hiciera todo lo que quisiera, incluido invadir Ucrania y lanzar bombas de racimo contra las ciudades, contra los ciudadanos, o prometer destruir las ciudades europeas y estadounidenses, porque en el siglo XIII unos vikingos pararon a unos tártaros mongoles. A diferencia de todos ellos, Rusia nunca emprendió ninguna guerra de conquista. Rusia emprendió guerras defensivas, lo cual estaría muy bien si no fuera porque inmediatamente después, en el mismo programa, Vladimir Solovyov se deja ir por esta pasión nacional y recuerda y afirma que ellos están haciendo la guerra porque la guerra es lo más importante que puede hacer el ser humano y es la más antigua de todas las actividades, y el espacio entre el mar Báltico y el mar Negro debe convertirse en una guerra en un muro defensivo en contra de los rusos. Eso es lo que cree, lo que dice que el occidente colectivo, nos incluye usted y a mí, nos está tratando de hacer, es decir, una barrera para que Rusia no invada otros países, cosa que le parece muy mal. Y dice, esto nos lanza de vuelta a los tiempos de Pedro el Grande, especialmente después de las conquistas de Pedro. Pero no que Rusia no había conquistado absolutamente a nadie nunca. Todos fueron, como decía Margarita Simonian, o nos defendimos o salvamos pueblos, salvamos mucha gente, y pues así fue como nos hicimos de tierra. Mira, estas son las conquistas de Rusia desde 1300 hasta 1796 con Catalina la Grande. Los colorcitos son razonables, pero mira, al mero centro está Moscú en verde oscuro. Esa fue el Principado de Moscú en 1300, que para 1462 con Iván el Terrible ya había crecido hacia todo lo que está en verde claro alrededor de esa mancha verde. Lo demás es conquistado. Todo lo que hoy es Rusia fue conquistado. Todo lo demás fue conquistado. A los cosacos, a los kazajos, a los lituanos, a los bielorrusos, a los cosacos, ya decía yo, a los turcos. Y, por supuesto, Pedro el Grande fue el que entró de manera más intensa en toda la parte occidental, la parte occidental de Rusia, tomando territorios en Estonia, en Lituania, en Suecia, en Ucrania, incluida la hoy en debate península de Crimea. Todo eso fue conquistado por Rusia. Negar el pasado conquistador es algo que no tendría la desvergüenza de hacer ninguna de las potencias coloniales europeas. Algunos en la ultraderecha de los países europeos sí niegan que haya habido conquistas y coloniaje. No, todos fuimos a hacerles el favor y somos bien simpáticos y nunca colonizamos, ni eran colonias, ni conquistamos. Pero la historia nos dice otra cosa. Entonces, pero es muy curioso que se contradigan entre ellos mismos y te revela hasta qué punto les da igual la verdad. Vamos a seguir con la tele rusa de hoy porque esto es todo lo que se encontró con Prigozhin en el tremendo cateo de los edificios, casas, palacetes, empresas y demás de Prigozhin.
Y todo lo que nosotros contamos aquí, en el especial sobre el motín que hicimos a las 24 horas de que se había producido el motín y cuando estaba ya Prigozhin decidiendo que mejor retiraba sus fuerzas, todo lo que contamos ahora lo descubre la tele rusa. Lingotes de oro, pelucas y pasaportes falsos. ¿Qué partes del pasado criminal de Prigozhin explican su presente tiempo sin gloria? Motín armado que se intentó y que rápidamente fue aplastado hace 2 semanas. Esto dejó muchas preguntas por responder. Las autoridades están ahora mirando más de cerca a Prigozhin. Por ejemplo, el 24 de junio, el día unos días después del motín, sus oficinas de San Petersburgo y su hogar fueron cateados. Como están descubriendo ahora los investigadores, el imperio de Prigozhin es una compleja red que existía sobre el dinero del gobierno. Resulta que el grupo Wagner, de acuerdo con sus contratos con el gobierno, recibió más de 858 mil millones de rublos y con otros contratos, el holding de Prigozhin, el Concord, recibió 845 mil millones de rublos adicionales por sus servicios. Hay un motivo por el que se mencionaron estas cantidades. La mayoría de los soldados de Wagner creían que Prigozhin gastaba su propio dinero en la campaña militar. No sé por qué creer eso, de dónde sacó el dinero. Todo resultó ser diferente. El creador de Wagner principalmente se especializaba en relaciones públicas y en fraudes. En realidad, un Prigozhin oportunista estaba metido en el comercio durante la mayor parte de su vida y en realidad era un empresario exitoso, pero muchos de sus proyectos eran cuestionables y no siempre estaban dentro de la ley. De acuerdo a los periodistas, fíjense, todo esto que conté yo, y lo conté porque no lo averigüé yo, porque era perfectamente conocido, porque se conocía perfectamente quién era Prigozhin, de dónde se había salido. Todo esto era un secreto en Rusia, nadie lo sabía y ahora los valientes periodistas rusos lo están descubriendo. De acuerdo a los periodistas, desde 2011 las compañías de Prigozhin obtuvieron más de 5.000 contratos de gobierno por un total de más de 200.000 millones de rublos. Recuerden que nosotros hablamos aquí, por ejemplo, de cuando consiguió el contrato para alimentar a todos los niños de todas las escuelas en Rusia, o cuando consiguió el contrato para alimentar al ejército ruso, que es una cantidad impresionante de gente, y para darles de comer a todos, pues cobras una cantidad impresionante de dinero, y no solo, obviamente, por esos servicios, digamos, legales, sino también por sus servicios como mercenario. Estos son cálculos mínimos basados en datos de fuente abierta. El nivel de sus negocios estaba inextricablemente unido a la escala de sus ambiciones. Hasta hace poco, la corporación de medios de Yevgeny Prigozhin, Patriot, se encontraba en estos edificios en el prospecto, en la avenida Primorsky, en San Petersburgo. Una armada de bloggers y supuestos periodistas estaba creando una imagen de Robin Hood para el empresario. Ahora las oficinas están cerradas y el acceso al área está limitado. Los soldados del Frente de Medios de Prigozhin atacaban a todos los que no quisieran funcionar con las reglas. Si el efecto informativo no era suficiente, utilizaban métodos de los 90, demandando reuniones, haciendo amenazas y advirtiendo las consecuencias que podía haber. Eso es lo que hace la mafia, ¿no? Qué bonita tienda usted, sería una lástima que le pasara algo. Nosotros lo podemos proteger. Los que conocen a Prigozhin como empresario dicen que no es el Robin Hood que pretende ser. Permaneció siempre como un empresario con un pasado penal, habiendo pasado tiempo en la cárcel, se familiarizó mucho con el mundo criminal y se comunicaba con los convictos en su propio idioma. Naturalmente, los malvados, los convictos le creían. El bosque es su ley y el oso es su fiscal. Resulta que muchos luchadores del grupo privado de Wagner, de Prigozhin, se sorprendieron al escuchar la declaración de Putin el 24 de junio. Entendían que Prigozhin los había engañado y los había traicionado. Tremendo, ¿no?
Solo hay un pequeño detalle que a mí me parece que en esta importante revelación periodística de la televisión rusa que nosotros conocíamos hace varias semanas, desde el día mismo del motín, porque lo sabe todo el mundo, porque es algo que se ha investigado y conocido y demás, yo simplemente recopilé la información, que es lo mismo que hicieron ellos. Pero se les ha olvidado mencionar un pequeño detalle, y no es el tonto en todo este show el señor Vladimir Vladimirovich Putin, ese señor que le dio todos esos contratos, todo ese dinero, que lo conocía como negociante porque lo conoció cuando él hacía el catering. Él era fundamentalmente conocido como el chef de Putin en sus orígenes, antes de hacer un ejército mercenario y demás. Fue Putin quien le dio los contratos, los miles y miles de millones, que a la hora de sumar parece que llega a los trillones de rublos o algo así. Él fue el que le dio todo eso, y él fue el que le dio todo ese poder, y él fue el que le dio permiso de crecer militarmente y de crear un ejército que pudiera pelear en Siria y en otros lugares de África y finalmente en Ucrania. Y los que ahora se creen engañados, pues entre los que ahora se creen engañados está por supuesto Putin. Y si la propia televisión rusa está diciendo que Putin fue engañado, nuevamente la imagen de hombre fuerte de Putin, pues está en duda y está en peligro. Curiosa tutela rusa, donde ahora resulta que ni conquistó a nadie nunca la Rusia histórica. Todos los países, es que hasta los países más pequeñitos algo conquistaron. La historia bélica del ser humano es así, y que por supuesto quienes están usando las armas que ellos han estado usando son los otros, que es una de las formas además más eficaces de la mentira. Usted acuérdese cuando le dicen a un candidato especializado en la mentira como Alberto Feijóo: oiga, pero usted está mintiendo, y dice: no, el que miente es el otro es muy mentiroso. Uy, es un mentiroso enorme. Y es lo mismo que hace Donald Trump, por cierto, y es lo mismo que hacen todos los demagogos en este tiempo. Así que ese es lo que está contándole hoy, a contrapelo de todo lo que sabemos que es realidad, la televisión rusa sobre todo a los señores y señoras mayores que ven la televisión rusa y creen que les están contando la verdad. Nos vemos en la próxima, y ojalá muy pronto tengamos que dejar de hacer esta tele rusa porque termine esta aterradora guerra.